Llegó Mariana. Nicole. Buenos días. ¿Listo? Acá están ustedes. Buenos días. Buenos días, teacher. Listo. Buenos días, teacher. 3 del 7 y hoy estamos a 8 del 7. Buenos días, teacher. Buenos días. Vamos a esperar a sus demás compañeros. A ver si ingresa. Bien. Mientras tanto vamos a colocar como topic movimiento. ¿Listo? Vamos a seguir todavía con esto. Con el movimiento. Esto va a ser nuestro topic. Listo. Muy bien. Entonces ustedes tenían una actividad que era, me disculparán porque tengo poca memoria del viernes, era movimiento, posición y trayectoria. ¿Estoy bien? Sí, señor, teacher. ¿Esas tres? Era posición, desplazamiento y trayectoria. Sí. Ah, posición, desplazamiento y trayectoria. Vale. Falta distancia recorrida. Listo. Entonces ya vamos a ver cada una de ellas y la distancia recorrida. Listo. Bien. Esperamos un minuto más a ver si ingresan las demás personas. ¿Listo? Bien, creo que no, nadie más va a ingresar. Entonces, por favor, vamos a encender cámaras. Ustedes saben, no podemos quedar en incógnito. Y voy llamando listo. Llegó Isabel. ¿Listo? Teacher, ¿es el mismo HM en PSK? Vamos a esperar un momento. A que todos enciendan las cámaras. Andrés, Valentina, Camila, Isabela. Igual pues, tengo la decisión de sacarlos o no en clases. Después ven el video. Ustedes deciden. Bien, entonces empezamos. María Juana. Ahí está. Lina Amado. Tampoco. Listo. Juanita Botero. Presente, teacher. Listo. Camila Buitrago. Presente. Listo, Camila. Juan Miguel de la Hoz. No está. Bueno, ha llegado. Mariana González. Presente. Escucho con Andrés Mauricio Guillén. Presente, teacher. Listo. Isaac Macías. Presente, teacher. Listo. Ismael. No se encuentra. Isabela Moncayo. Presente. Brenda Muñoz. Presente, teacher.
Laura Fabiana Muñoz. Presente, teacher. Angie Nicole Parada. Presente, teacher. Valentina Ramírez. Presente. Listo. No tienes encendida la cámara. Andrés Felipe Rodríguez. Presente. Listo. Nicole Mariana. Presente, teacher. Bien. Y Dayana Juliet. ¿Quién sabe de ella? No ingreso. Bien. 2, 3 personas que no ingresamos. Bien, entonces, ya hablamos del movimiento, sobre lo que es. Y entonces, pues a términos comunes vamos a copiar lo siguiente acerca del movimiento. Primero vamos a colocar el topic, movimiento. Achievement, vamos a colocar, identificar los conceptos de posición y desplazamiento. Identificar los conceptos de posición y desplazamiento. Identificar los conceptos de posición y desplazamiento. Bien. Y a lo que vinimos hoy. Skill. Establecer diferencias. Establecer diferencias entre los conceptos de posición, desplazamiento, trayectoria y distancia recorrida. Posición, desplazamiento, trayectoria y distancia recorrida. Y distancia, desplazamiento, trayectoria y distancia recorrida. Muy bien, entonces, vamos a colocar como título movimiento y lo vamos a definir. ¿Sí? La clase pasada les daba ejemplo de qué era el movimiento según la historia de la física. ¿Sí? Cómo fue evolucionando. Bueno, me faltó una última parte, pero bueno, eso es cuando veamos relatividad. Entonces, vamos a colocar lo siguiente, movimiento como título, y vamos a colocar. Cuando un objeto cambia de posición, cuando un objeto cambia de posición respecto al observador, en el transcurso de un tiempo, entonces se dice que hay movimiento. Entonces se dice que hay movimiento. Movimiento. Listo. Eso es el movimiento, prácticamente. El cambio de posición en un tiempo con respecto a un observador. Y ahora vamos a colocar como título, subtítulo, más bien, el marco de referencia. ¿Listo? Marco de referencia. Hoy nos vamos a llenar de conceptos, porque cada uno de ellos define una cosa en particular. ¿Listo? Entonces,
Vamos a suponer lo siguiente. Imaginémonos que vamos en un vehículo. ¿Sí? Va a ser mi carro así, ¿no? Sí, un carrito así. Un vehículo así. ¿Vale? Y hay un libro en el interior de este vehículo. Sí, un libro de esta forma. Listo, ahí está mi libro, puede ser Física 1. ¿Listo? Un libro. Entonces, veamos qué sucede. Este vehículo está en movimiento. Entonces voy a hacerle así como las estelas de aire. A mostrar que este vehículo se encuentra en movimiento. ¿Sí? Y avanza hacia la derecha. De esta forma. Obviamente no está volando, solamente está en una superficie. Sé que los dibujos no son perfectos, pero bien. El vehículo avanza. Entonces, veamos qué sucede. Hay una persona al interior del vehículo. Vamos a denominarla ahí sentada, no sé, tal vez sosteniendo el libro. Y la vamos a llamar como la persona A. Y hay otra persona por acá, en una acera, y lo vamos a denominar como la persona B. ¿Listo? Y la persona B se encuentra en reposo, se encuentra acá afuera, se encuentra quietecita y está observando a la persona que está sosteniendo el libro. Entonces les pregunto a ustedes, con respecto, atención, con respecto a la persona A, ¿cómo se encuentra el libro? Preguntémosle a Brenda. Buenos días, buenas tardes, Brenda. ¿El libro cómo se encuentra? ¿Se mueve o no se mueve? Con respecto a la persona A, la que se encuentra al interior del vehículo. Pues yo creo que se movería porque pues... No, estoy preguntando con respecto a esta persona. Lo está sosteniendo, lo está teniendo ahí. ¿Sí? La persona lo sostiene de esta forma. Así. Brenda, ¿está en reposo o está en movimiento ese libro? Creo que entonces estaría en reposo ya que la persona lo está teniendo. Listo. Entonces, lo que vemos es que la persona A, y lo vamos a anotar, vamos a hacer también este diagrama, es que la persona A, o para la persona A, el libro, el libro está en reposo. Entonces, para la persona A, el libro está en reposo. Y reposo refiere hacia qué? Está quieto, no se mueve. Ahora pregúnteme a la otra persona. A Isaac. Buenas tardes, Isaac. Isaac, para una persona que está viendo que el vehículo y dentro del vehículo el libro se encuentra allí, para esa persona, ¿cómo se encuentra ese libro? Pues estático, ¿no? Quieto, por lo que iba a ser O un sea, que vehículo usted y ve el libro quieto cuando pasa un carro. pues cuando uno va en el carro, uno ve el No. libro Estoy en el... preguntando a la persona B. Usted está fuera del vehículo. Uno sabiendo cómo el libro se mueve, pero no se está moviendo. Se Es está una perspectiva moviendo. diferente. Escuche. Se está moviendo. ¿Hacia dónde se está moviendo ese libro? De izquierda a derecha. Importante. Usted está observando que el libro se está moviendo. Porque en ningún momento usted observa el libro y el libro se queda acá y el carro se va hacia allá. ¿Sí? Tanto la persona como el libro como el carro se desplazan hacia la derecha. ¿Listo? Entonces decimos lo siguiente. Que para la persona B, el libro
está en movimiento. ¿Listo? Está en movimiento porque va cambiando su posición con respecto a un tiempo, al transcurso de un evento, ¿sí? De dos eventos. Entonces, aquí viene algo muy importante, chicos, y es lo siguiente. Y es que el libro se puede encontrar en dos estados al mismo tiempo. Es decir, se encuentran simultáneamente en reposo o en movimiento. Raro, ¿no? Pero ¿de qué va a depender? Del observador. De la persona que observe el objeto. Esto de acá se llama el principio de simultaneidad y es el principio de la relatividad. Y la palabra relatividad viene de la palabra referencia, con referencia o relativo a algo. En este caso, lo que estamos viendo es que respecto a la persona A o con respecto a la persona A, el libro está en reposo. Pero con respecto a la persona B, el libro está en movimiento. Entonces, decimos que hay dos marcos de referencia. Estos son los marcos de referencia. ¿Qué quiere decir eso? Que los marcos de referencia es el observador. ¿Sí? Es la persona que observa, ¿sí? El evento, el objeto que se encuentra en movimiento o se encuentra en reposo. Eso es el marco de referencia, es el observador, el que está viendo. Por ello, decimos lo siguiente, que el marco de referencia para el vehículo es la persona A. Y cuando se encuentra libre de movimiento es cuando hay un marco de referencia fuera del vehículo. Entonces, pueden existir dos marcos de referencia. Uno viendo el otro. Es decir, vean que la persona B está observando a la persona A. Es decir, que el observador B está observando a la persona A. Y esto de acá, pues si quieren, pues, vamos a anotarlo, es el principio de simultaneidad. Simultaneidad. ¿Listo? Esto de acá, pues, no lo profundizo mucho, porque es el principio básico de la relatividad. De la relatividad. Y adivinen, ¿qué se estudia en la relatividad? El movimiento de la luz. ¿Listo? El movimiento de la luz. Entonces la luz puede estar en reposo o en movimiento. ¿Listo? Bien. Entonces, esto de acá son los marcos de referencia. Pregunta. Entonces, pregunta. ¿Qué marco de referencia nosotros vamos a utilizar? ¿Por qué? Porque nosotros nos encontramos en el planeta Tierra. Si nosotros observamos todos los objetos a nuestro alrededor que se encuentran en reposo, estarán en reposo. Sin embargo, para un observador que se encuentre tal vez en otro planeta o directamente en el Sol, si supongamos, esos objetos se encontrarán ¿en qué? En movimiento. Es decir, que ya tenemos nuestros dos marcos de referencia. Inclusive, para una persona que se encuentra en una galaxia muy lejana y observe estos mismos objetos, él dirá que estos objetos también se encontrarán en movimiento, en una forma diferente de movimiento. Entonces, ¿qué marco de referencia nosotros vamos a utilizar? Inclusive, el marco de referencia que vamos a utilizar es exclusivo tan solo de la secundaria. Solamente se ve acá. Inclusive, cuando llegan a ingenierías, solamente se utiliza un solo marco de referencia. Y vamos a copiar lo siguiente. Listo. Casi siempre, tomamos, casi siempre,
tomamos la Tierra como marco de referencia. Siempre tomamos, o casi siempre tomamos, la Tierra como marco de referencia. ¿Cómo? Es decir, las posiciones de los objetos, se consideran respecto como punto de referencia. como referencia, marcos de referencia, es decir, las posiciones de los objetos se consideran respecto a un punto fijo en la Tierra. Con respecto a un punto fijo en la Tierra. Me explico. ¿Listo? Me explico. Entonces, así como nosotros observamos el vehículo que está en movimiento, nosotros decimos, ¿sí?, sin la persona que está leyendo el libro ahí adentro, vamos a suponer que todo el movimiento o todos los cambios de posiciones van a ser referentes ¿con qué? Con la superficie de la Tierra. Es decir, que si un objeto se mueve de acá a acá, ¿sí?, es con referente a ¿qué? A la superficie de la Tierra. Y no lo estamos viendo desde ¿dónde? Desde, por ejemplo, el Sol. ¿Sí? Lo estamos observando, ¿sí?, desde el planeta Tierra. Una persona que se encuentre en la superficie está observando este movimiento. ¿Listo? Y no nos vamos a involucrar si, como lo vería una persona en una galaxia lejana o directamente al Sol, ¿no? Esto es para decir que todo el movimiento que vamos a ver y que van a ver es con referencia a ¿qué? A una persona que se encuentre ubicada en el planeta Tierra. ¿Listo? Muy bien. Entonces, esos son los marcos de referencia. Y podemos decir que un objeto puede estar en reposo o en movimiento a la vez. ¿Dependiendo de qué? Del observador. ¿Sí? Dependiendo del observador, el cuerpo puede estar en reposo o en movimiento. Pero se encuentra a la vez. La discusión aristotélica o la discusión filosófica sobre eso se las dejaré para después. ¿Qué pasa si los dos objetos se encuentran en movimiento? ¿Sí? Eso va a ser un parte del taller que les voy a dejar. ¿Listo? Ahora, vayamos a lo siguiente, a lo que nos interesa el día de hoy. ¿Qué es la posición? Y esa era la tarea que tenían que consultar. ¿Qué es la posición? Entonces preguntémosle a Andrés Guillén. Buenas tardes, Andrés. ¿Qué es la posición? ¿Hicimos la actividad o no? Sí, señor. Posición de un cuerpo determinado. El cuerpo con posición se determina en ¿sí?, el punto en el que se encuentra un objeto o una persona. Listo. Entonces, es una posición, no, más bien una posición. Es el lugar, es el punto en el espacio, más bien, en el que se ubica un cuerpo o un objeto. ¿Listo? Es la posición, la ubicación en el espacio. En el espacio, esto ya no sirve, de un cuerpo, de un cuerpo, ¿sí? Ubicación en el espacio. En el espacio de un cuerpo. ¿Listo? Cuando me refiero a espacio, no me estoy refiriendo al espacio exterior ni a las estrellas, no. Todo lo que nosotros estamos viendo se considera espacio y es a las 3 dimensiones. ¿Listo? Alto, ancho y largo.
¿sí? Eso es lo que podemos observar y todo lo que nosotros estamos observando es el espacio. ¿Listo? Entonces la posición es una ubicación en el espacio de un cuerpo. Y como le diría por ahí los antiguos griegos, cada cuerpo tiene una posición. Y eso no lo puede sustituir otro cuerpo. Es decir, tenemos dos marcadores ubicados, miren, en este punto en el espacio. Sin embargo, este marcador no puede ocupar esta posición, porque lo tiene que desplazar, lo tiene que mover para ocupar su espacio. Cada cuerpo va a ocupar una posición en el espacio. ¿Listo? Cada cuerpo. Ustedes en este momento están ubicando una posición en ese espacio. Tal vez en su habitación ubican una sola ubicación, una sola posición. Listo. Eso es la posición. Esta posición es relativa, escúchenme muy bien, es relativa con respecto a ¿qué? Al observador. Para un observador, por ejemplo, hagámoslo. Aquí está una persona, la persona, y aquí se encuentra, no sé, una piedrita, un balón, lo que sea. Pero para otra persona, la persona A, que se encuentra por acá, y a lejitos, ¿sí? Y entonces decimos, mire, para la persona A, esta distancia es más pequeña, perdón, la posición de esta partícula, de este cuerpo, está más cercana a él, pero para él se encuentra más lejana, ¿sí? Entonces la posición también es relativa, ¿sí? Es con referencia al observador. En este caso, nuevamente, vamos a utilizar el planeta Tierra como referencia. Y nuestro observador va a estar en un solo punto para referirnos a él. Listo. Sigamos. Siguiente. Desplazamiento. Y cuidado. Cuidado. Bien. Mariana Romero, ¿qué es el desplazamiento? Y espero que tenga una... El cambio de posición de un cuerpo entre dos instantes o tiempos bien definidos. Bien, si lo tenemos así, magnífico, perfecto. Si es el cambio de posición en una... se cambia la posición con respecto a un tiempo. Bien, si lo tenemos así, bien, pero vamos a agregar lo siguiente. Escuchen muy bien. Entonces, el desplazamiento es una magnitud vectorial. Ya les dolió la cabeza. Es una magnitud vectorial. ¿Se acuerdan de esto? De vector. Lo vamos a ver otra vez acá. No nos vamos a ir de esto. Es una magnitud vectorial. Sí, y ahora sí viene lo de Mariana, que se trata de definir cuándo un cuerpo cambia de posición con respecto o en un tiempo determinado. Pero, miren, el desplazamiento es una magnitud vectorial, de modo que vamos a ver vectores. ¿Sí? Lo que nos queda de año, vamos a seguir viendo vectores. Es una magnitud vectorial. Listo. Vamos a copiar también lo siguiente. El vector que representa el desplazamiento, el vector que representa el desplazamiento tiene su origen en la posición inicial. En su posición inicial. ¿Cómo? Su extremo, es decir, donde acaba,
su extremo en la posición final. Su extremo en la posición final. Su extremo en la posición final. Y, escuchen muy bien, y su módulo o magnitud, y su módulo o magnitud es la distancia en la línea recta, en la línea recta entre la posición inicial y la posición final. Entre la posición inicial y la posición final. ¿Listo? ¿Listo? Perfecto. El origen es el punto inicial, el extremo donde se acaba el vector es la posición final, y su magnitud, es decir, cuánto vale, es tan solo la distancia de la línea recta entre la posición inicial y la posición final. Ya lo vamos a ver con un ejemplo que esto es bastante sencillo. ¿Listo? Preguntas hasta acá. ¿Alguna pregunta? No sé, señor. Listo. Vamos a ver ahora trayectoria. Trayectoria. Bien. Entonces, la trayectoria, ¿dónde lo copio? Es que quiero dejar esto acá. Bueno, será borrarlo de arriba. Copia. ¿Listo? Y la trayectoria pues es bastante sencilla, ¿sí? Vamos a ver qué puedo decir. Listo. Es la forma en cómo se desplaza un cuerpo. ¿Sí? Es la forma en cómo se desplaza un cuerpo. Es la forma en la que se desplaza un cuerpo. Okay. Solamente voy a colocar como la forma. ¿Sí? La manera. Es la forma. ¿Listo? Nada más. No vamos a andar mucho más. Esta es solo la forma, ya vamos a ver cuál es la diferencia. Listo. Y por último, vamos a colocar como distancia recorrida. Listo. Distancia recorrida. Sencillo. Es la longitud de la trayectoria. ¿Listo? Es la longitud de la trayectoria. Nada más. ¿Listo? ¿Sí? Y se describe con un solo número. Entonces esta no es vector, esta sí es vector. ¿Listo? Esta sí tiene un número, la distancia recorrida sí tiene un número, pero esta es un vector. Y como vector tiene su magnitud, que es una distancia. Esto es diferente, esta distancia de desplazamiento es diferente a la distancia recorrida. Veámoslo con el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos las posiciones A y las posiciones B. A y B. Listo. Entonces, un cuerpo se quiere desplazar del punto A al punto B. Se quiere mover. Y lo hace de esta forma. ¿Listo?
lo hace de esta forma. Les pregunto, según ya viendo las definiciones, ¿qué es esto? La trayectoria, ¿no? Correcto, es la forma en cómo se desplaza. Esto es la trayectoria, pero se ha desplazado del punto A al punto B. De modo que yo puedo hacer lo siguiente también. Y observo. Va a ser de otro color. ¿Sí? Entonces, veamos que aquí hay otra trayectoria, pero ¿qué pasa? Se ha desplazado solamente de A a B, solamente que lo ha hecho de dos formas diferentes. Y hay millones e infinitas formas de desplazarse del punto A al punto B. Sin embargo, su desplazamiento se mantiene igual. Es decir, que el vector es la posición inicial, que sería esta, y esta es la posición final. De modo que voy a trazar mi vector de esta forma. ¿Listo? Y como es vector, tiene que tener su flechita. Y entonces esto tiene un nombre, vamos a colocarlo acá como desplazamiento. Vector. ¿Listo? Desplazamiento. ¿Sí lo ven? La flecha. Vector. De vector. Y miren, ahora miremos las distancias. Primero, de distancia recorrida. Tomemos una trayectoria nomás, solamente la morada. Si nosotros para medir esta distancia recorrida nos tocaría medir toda esta distancia, porque es la distancia recorrida. Sin embargo, en el desplazamiento, que es de A a B, es la magnitud. Y E es la distancia de la línea recta. Es esta de acá. ¿Listo? Entonces, es diferente la magnitud del desplazamiento a la distancia recorrida. En pocas palabras, es diferente el desplazamiento a la distancia recorrida. Preguntas hasta acá. Preguntas hasta acá. Con respecto a esto, si tienen alguna duda. ¿Todo entendido? Perfecto, claro. ¿Dudas sobre qué es desplazamiento, distancia recorrida? Creo que esto es de vectores. Si no hemos aprendido cómo dibujar un vector, pues lo van a tener que aplicar. Acá. Listo. Entonces, para el día viernes no voy a publicar video. ¿Qué voy a dejar? Un taller bastante grueso con respecto a esto. Porque les dije que ¿qué? Que en este periodo vamos a pensar. Y entonces vamos a realizar ejercicios con posición, desplazamiento, trayectoria, distancia recorrida y desplazamiento. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? No, señor. ¿Todo entendido? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Todo Sí, entendido? señor. Listo. Sí, señor. Entonces, repito, Sí, porque es que se hacen dos trayectorias. ¿Cómo? Porque es que se hacen las dos trayectorias. Ah, porque se pueden escoger cualquiera. Yo las hice para mostrar que hay diferentes formas de llegar de A a B. Inclusive, si se ponen a pensar, del punto A, este vector que he dibujado también es una trayectoria. ¿Y es la trayectoria qué? Más corta. Como ya vamos a ver la ley del mínimo cuadrado, o el mínimo tiempo de Fermat. Listo, chicos. Entonces, con esto yo me despido. ¿Listo? Entonces nos veremos el día de mañana en geometría. Vamos a estar en clase en vivo. ¿Vale? ¿Listo, chicos? Entonces, hasta luego. Chao. Chao, profe. Chao. Que estén bien. Teacher, muchas gracias.